Hola, esto es un videotutorial acerca de cómo crear una tarea de búsqueda en Integration Services. Es bastante frecuente cuando trabajamos con almacenes de datos contar con datos en las fuentes operacionales que tienen una clave operacional que tiene que ser transformada, ¿no?, por su equivalente en el almacén de datos. Bien, para ello lo que podemos tener en la zona ETL es una tabla de correspondencia donde podemos pasar de la clave operacional a la clave del almacén de datos. Lo vamos a ver con un ejemplo en Integration Services y vamos a crear para ello un paquete nuevo, un nuevo paquete de Integration Services, y comenzamos con la parte de flujo de control creando una tarea nueva de flujo de datos. Esta tarea de flujo de datos, si hacemos doble clic con ella, va a tener, en primer lugar, una tarea de conexión a la fuente de datos. Vamos a ir supuestamente a esa fuente operacional donde tenemos los datos, que luego lo vamos a combinar con la tabla donde se encuentran las claves del almacén de datos. Bien, para esto pues no nos vamos a complicar demasiado la vida, vamos a elegir un origen OLEDB, pero como no tenemos ninguna tabla con lo que realmente nos pueda valer, pues lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a definir una conexión ficticia a AdventureWorks. Y digo ficticia porque no vamos realmente a traernos ningunos datos de allí. Los datos los vamos a construir en el aire. Para el propósito de este video tutorial es perfectamente válido. Entonces, vamos a construir una cadena SQL que lo que haga sea crear esa fuente de datos o crear los datos de esa fuente de datos. Eso lo hacemos con un select, por ejemplo. Vamos a crear una fuente de datos que tenga una moneda, currency. Bueno, entonces pondríamos, a ver, esto sería Unicode y vamos a poner USD, suponiendo que nos están pagando en dólares. Y esto sería la moneda a la que nos están pagando la factura. La factura sería invoice, bueno, el número de factura, por ejemplo, en este caso sería 1 as invoice ID, perdón, junto. Y por último, pues vendría el sales amount. Sales amount as, esto sería, perdón, 100 as sales amount. Si le damos vista previa, fijaos lo que estamos construyendo. Estamos construyendo una fuente de datos, una consulta que nos está generando unos datos en el aire para poder utilizarlo. Hemos creado un número de factura 1 que se ha pagado en dólares y por una cantidad de 100. Ahora esto lo vamos a unir, unión all, y lo vamos a ir copiando, unión all, y lo vamos a ir copiando varias veces. Con control C, pego, control V y control V. Por ejemplo, voy a tener ahora una segunda factura, que esta ha sido pagada en euros, y en la factura número 2, por un importe de 200 euros, y por último, una factura que ha sido pagada en libras, en GBP, en Great Britain Pounds, el 3 como número de factura y 300 como importe. Si hago vista previa, bueno, el union all este me sobra. Estoy viendo los tres valores que quiero introducir supuestamente en mi almacén de datos. Bien, lo único que ocurre es que la moneda no se introduce tal cual en el almacén de datos, sino que la moneda hay que transformarla. Y hay que transformarla buscando cuál es su clave en el almacén de datos. Supongamos que esa tabla, la tabla donde se encuentra la clave de las monedas, pues lo tenemos, por ejemplo, en la tabla de AdventureWorks DW, en la tabla de dimensión, aquí lo tenemos currency. Abrimos. Y efectivamente aquí se encuentra, pues aquí más abajo se encontrará la fila de los dólares, la fila de los euros y la fila de las libras.
y queremos utilizar la currency key. Bien, para esto lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos definido cuál es nuestra, fijaros, esta sería nuestra fuente de datos, ahora vamos a crear, esto sería el equivalente a haberse conectado a una base de datos y haber recuperado los datos de una tabla o de un conjunto de tablas mediante una consulta. Bien, ahora lo que vamos a hacer es crear la tarea de búsqueda. La tarea de búsqueda es la que se va a encargar precisamente de ponerle la clave del almacén de datos, la clave de correspondencia que tiene que ver con esa clave operacional. Bien, vamos a conectarla, en el caso de que sea correcto, pues pasamos a búsqueda y hacemos doble clic sobre búsqueda. Bien, no vamos a entrar en lo que significa modo de caché y el tipo de conexión. Lo único que sí vamos a hacer es que en la conexión vamos a decir que la tabla de búsqueda se encuentra en vez de en AdventureWorks, pues se encuentra en este caso en AdventureWorks DW, de Data Warehouse, y nuestra tabla de correspondencia es la tabla de currency. Muy bien. Las columnas con las que vamos a establecer el mapping, pues vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es el join. Vamos a hacer el join entre la currency de nuestra fuente de datos ficticia que hemos inventado y la de columnas de búsqueda disponibles, donde están los mappings. Y el join se hace a través de la currency alternate key. Y ahora tengo que indicar cuál es el valor que a mí me interesa recuperar. En este caso, el que me interesa recuperar es la currency key. Le daría a aceptar. Yo lo que tengo que decidir es qué hacer con ese currency key. Yo lo que voy a hacer es crear una nueva columna, que se lo vamos a añadir. Vamos a añadirla y lo tenemos en... Vamos a ver. Sería... a ver. Columna... Perdón. Columna derivada. Aquí está. La columna derivada. Y esta columna derivada va a traer los datos de esta fuente. Pero bien, va a traer los datos de esta fuente, pero puede ocurrir dos situaciones. Que se haya encontrado un valor equivalente en la tabla de búsqueda o que no se haya encontrado. Si se ha encontrado, eso sería la salida de entradas coincidentes de búsqueda. ¿Vale? Pues se mostrarían aquí. Vamos a comprobar cómo funciona esto. Le damos a ejecutar y se han recuperado las tres filas y se han echado en la columna derivada. Tenemos la opción ahora de picar aquí con el botón derecho y darle a visores de datos, y en visores de datos agregamos un visor de datos, en este caso en forma de cuadrícula. Aceptamos y a ver, deberíamos de estar viendo aquí las tres filas que se han recuperado. A ver, vamos a recuperar. Efectivamente. Fijaros cómo ahora ya está aquí la currency key. Es cierto que también está la currency, pero lo que queremos que realmente esté sea la currency key. Bien, ahora lo que deberíamos de plantearnos es qué ocurre si hay valores en la fuente de datos, vamos a parar la ejecución, si hay valores en la fuente de datos que no estén en la tabla de búsqueda. Bien, pues entonces vamos a modificar para ello a modificar la tabla esta ficticia la de entrada, control C, y le voy a pegar pues otra línea más en la que me voy a inventar pues una cuarta factura que está pagada en una moneda que es XXX, y esta es la factura número 4, que ha sido por un valor de 400 XXX. Bien, ahora vamos a ver qué ocurre. Cuando yo ejecuto esto, me va a dar un error. El error me da debido a que aquí tenemos por defecto que cuando las filas y entradas coincidentes se produzcan, se va a producir un error en el componente. Bien, no quiero forzar a que haya un error, sino que lo que quiero es tratar las filas coincidentes de una forma especial. Bien, ¿cómo puedo tratarlas? Pues por ejemplo, podría crear ahora una nueva columna, columna derivada, la voy a situar aquí, en la que voy a situar, caso correcto,
Pero lo que voy a sacar, fijaros, me acaba de detectar que son las no coincidentes de búsqueda, ya que las coincidentes me las había determinado por otro sitio. ¿De acuerdo? Ahora cuando ejecute, tendré que cambiar en búsqueda qué es lo que hacer cuando se produzca un error. Cuando se produzca un error, no quiero que se produzca, que me muestre un error, tampoco quiero omitirlo, ¿no? Sino lo que quiero es redirigir esa fila a la parte de resultados no coincidentes. De acuerdo que ahora cuando ejecute, pues veré cómo se han pasado 3 filas a esta tabla, a la tabla de coincidentes, y una a la de no coincidentes. Y eso lo puedo ver porque aquí se lo voy a separar. Ah, claro, es que no está el visor de datos puesto aquí. Voy a ponerle el visor de datos. Visor de datos. Se lo agregamos. Y ahora vamos a ejecutar de nuevo. Paro y ejecuto. Fijaros cómo ahora tengo las dos salidas diferentes. La que tengo aquí en la derecha sería la de los valores coincidentes y la de valores no coincidentes sería la que tengo aquí a la izquierda. Bien, hay otras formas de configurar esto. Puedo cortar aquí. Podría decir ignorar el error, ¿no? Podría poner aquí omitir error. Y en el caso de que le dé omitir error, pues claro, en este caso no se está enviando nada a las filas no coincidentes y por tanto pues esto casi que no estaría sobrando, ¿no? Bien, pero ya digo, una casuística pues que ahora mismo pues especialmente no nos interesa. Nos interesa tener un lugar donde enviar las filas coincidentes y otro lugar donde enviar las filas no coincidentes. Pues con esto finalizaría el videotutorial sobre cómo construir un proceso en el que estamos estamos combinando una tabla de datos con una tabla de correspondencia para unificar las claves que van a pasar al almacén de datos. Bien, pues esto sería todo.